Caso Nathaniel Brasil. Por lo general, no consideramos que un niño sea capaz de actos atroces como el homicidio. Por eso, saber qué hay que hacer cuando esto ocurre puede ser un verdadero acertijo legal y ético. La solución de muchos países es mantener una diferencia entre cómo se trata a los menores de edad y a los adultos en el sistema judicial y carcelario, sin importar el delito cometido. Por el contrario, en otros países o estados, ciertos crímenes particularmente graves pueden ameritar el enjuiciamiento como adulto para un menor de edad, lo cual puede quedar a discreción de los tribunales o las fiscalías. Un ejemplo de esto es Florida, Estados Unidos, donde hasta 2019 era obligatorio presentar cargos de adulto a los menores sospechosos de los crímenes más serios, y donde para 2022 seguía siendo posible. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Barry Grunow nació el 6 de julio de 1964 en Monroe, Michigan, Estados Unidos. Después de la muerte de su padre, él y sus 4 hermanos mayores se criaron con su madre en el otro extremo del país, en Cabana Colony, un barrio de Florida cercano a la ciudad de Palm Beach Gardens. Estudió en la escuela secundaria Júpiter. Durante su época escolar, el alto adolescente de 1,90 m se destacó en el baloncesto e incluso recibió premios por su rendimiento. Tras su graduación, Barry se inclinó por la disciplina que se convirtió, junto con el baloncesto, en la pasión de su vida, la enseñanza. En 1987 se graduó de la Universidad Atlántica de Florida y fue contratado para dar clases de lengua y literatura en la prestigiosa escuela Media Lawyers en Boca Ratón, en el mismo estado. 4 años después, en 1991, se casó con Pamela Lauca, una maestra de educación especial con quien tuvo un noviazgo de varios años. En 1994, nació Samuel, el primer hijo de Barry y Pamela, y ella dejó la docencia para dedicarse a la crianza del pequeño. En agosto de 1993, antes del nacimiento del bebé, Barry fue transferido a la escuela Media Lakewood, que estaba más cerca de su casa. La Lakewood le planteó al docente un mayor desafío que la Lawyers, pero Barry echó mano de su determinación, sus habilidades y su jovialidad, no solo para lidiar con las dificultades de la empobrecida institución, sino también para tener un impacto positivo sobre la misma. Por 7 años ejerció como docente de lengua y como entrenador de baloncesto en Lakewood. En el aula le dio nueva vida a las obras y los temas de la literatura universal. Fue conocido, entre otras cosas, por vestirse de toga cuando enseñó mitología griega. Ya en la cancha, no dejó pasar ninguna ocasión para compenetrarse con sus alumnos y enseñarles los valores del compañerismo y el trabajo en equipo. Uno de sus estudiantes más sobresalientes fue un joven de nombre Nathaniel Brasil hijo, quien nació en Florida el 22 de septiembre de 1986. Sus padres, quienes se separaron siendo él todavía muy pequeño, son Nathaniel Brasil y Polly Ann Josie Whitfield, subdirectora de servicios alimenticios en un retiro de ancianos de Lakewood. Desde entonces, ella se involucró románticamente con varios hombres,
quienes desafortunadamente la maltrataron a ella y a su hijo. Se registraron en total 17 denuncias por abuso doméstico en la residencia familiar de Polly, ocurridas en un periodo de 6 años entre 1994 y el año 2000. Así, a muy corta edad, Nathaniel se vio obligado a tomar una actitud dura y reservada, sobre todo en casa. A veces, tuvo que intervenir en las peleas que explotaron entre su madre y el primero de sus padrastros. La situación con el segundo no fue mejor. El hombre no quiso que el menor viviera con ellos, por lo que obligaban a Nathaniel a dormir en casa de su abuela. Pasó un tercer padrastro por la casa, y por último un camionero llamado Marshall Powell, con quien Polly tuvo una hija en 1999, a la cual llamaron Ebony. Entonces, Nathaniel vivió con su madre, su padrastro y su media hermana en un departamento de 2 habitaciones en la calle H Sur de Lake Worth. A pesar de su difícil historia familiar, el niño se destacó en el ámbito académico. En 1998, se incorporó a la escuela media de Lake Worth para cursar el 6º grado. En el colegio fue un joven tranquilo, querido por los alumnos y profesores. Tocó la tuba en la banda escolar y tuvo un registro impecable, carente de faltas e inasistencias. Su actitud fue tal que las propias autoridades de la institución recurrieron a él como mediador entre sus compañeros. El año siguiente, a inicios del 2000, Polly se casó con Marshall Powell. El mismo mes de la boda, le reveló a su hijo que padecía cáncer de mama. Esta noticia afectó mucho a Nathaniel, y su rendimiento en la escuela empeoró a partir de ese punto. La depresión que le causó la noticia se expresó incluso en ideas de acabar con su vida, a las que hizo referencia en una carta que le escribió a un maestro de confianza, quien lo motivó cuando sus compañeros se burlaron de él por su dedicación en los estudios, gracias a la cual cursó en clases avanzadas. Este docente fue, precisamente, Barry Grunow. Esta no fue la única carta que mandó Nathaniel en esta época. En efecto, el joven escribió otra misiva a inicios del 2000, solo que esta estuvo dirigida a una figura de autoridad diferente, el presidente de Estados Unidos, y tuvo el fin de expresar su deseo de convertirse en un agente del llamado servicio secreto, para así proteger personalmente al primer magistrado del país. Nathaniel mostró una gran fascinación por todo lo que tuvo que ver con la policía y el ejército, incluyendo los equipos, los vehículos y las armas que utilizan estas fuerzas. En su tiempo libre, su imaginación vagó por las imágenes románticas y heroicas de policías y militares. De visita con su familia en Carolina del Sur, un tío materno le enseñó a manejar un rifle. Eventualmente, su interés por ese tipo de artículos también lo motivó a actuar en contra de lo que se esperó de él. Fue el domingo 21 de mayo del 2000. Faltaban apenas 5 días para el fin del año escolar. Nathaniel pasó el fin de semana en casa de sus padrinos, o más bien abuelos adoptivos, en Boynton. El domingo, estuvo todo el día viendo televisión en el cuarto de su abuelo, Elmore McCray. En algún punto, buscando un teléfono que estaba almacenado en un cajón, se encontró con una lata que contenía una pequeña pistola Raven calibre 25, guardada junto con sus municiones. Se trató de una pistola que su abuelo heredó de un amigo cuando éste murió. Nathaniel admiró su descubrimiento por largo rato. Entonces cerró la lata con la pistola aún adentro y la guardó en su mochila. El lunes por la mañana, la abuela de Nathaniel llevó al joven a su hogar. Nathaniel, por su parte, dejó su mochila con la pistola en su interior en casa de sus parientes, en donde pasó la noche nuevamente. El martes 23, cuando volvió a su hogar en Lake Worth para pasar la última semana del año escolar, Nathaniel se llevó su mochila y con ella la pistola de su abuelo. Para entonces, Nathaniel le puso el seguro a alarma
y al llegar a casa, la guardó junto a sus municiones en el armario de su cuarto. El martes, el miércoles y el jueves, el adolescente tuvo unos días comunes y corrientes en la escuela. Pasó su tiempo libre con amigos e incluso con una compañera, Dinora Rosales, con quien al parecer empezó un noviazgo pocos días atrás. Las bromas que compartieron los muchachos fueron las típicas para su edad, si bien los temas pudieron llegar a ser relativamente violentos. Para esos días, Nathaniel se jactó de tener una pistola en casa y dijo haber creado una lista de objetivos, entre los que empezó a contar a sus amigos cercanos. Por más que la presumió, Nathaniel nunca se llevó la pistola de su abuelo a la escuela para mostrársela a sus amigos, aunque sí se las enseñó cerca de su casa. En la mañana del viernes 26 de mayo, Nathaniel salió caminando de su apartamento a la parada del autobús, que lo recogió a las 8:30. En sus manos llevó un ramo de flores para su noviecita y en su mochila globos para llenarlos de agua. Antes del inicio de la jornada, a las 9:15, Nathaniel entregó el ramo. La última clase que vio el joven antes del almuerzo fue la que dictaba Barry, el maestro de lengua y literatura. A lo largo de la jornada, el estudiante fue tomando fotos con una cámara que llevó ese día. En una de ellas, se vio al propio Barry haciendo muecas frente al lente. Después del receso, fue a la clase de música con el resto de la banda escolar y acto seguido se dirigió con su mochila a un baño. Sacó los globos y empezó a inflarlos con agua. El lugar de la guerra de globos de agua fue la cafetería. En la batalla se enfrentaron una docena de estudiantes, en celebración del final del año escolar y el inicio de las vacaciones de verano. El juego clandestino no tardó en ser notado por Kevin Hines, un consejero escolar, quien se apresuró a detenerlo. La mayoría de los niños que estuvieron involucrados lograron escaparse, pero Nathaniel y otra compañera cayeron en manos del maestro, quien los suspendió a los dos. Las autoridades de la escuela llamaron a Polly para preguntarle si pasaba a recoger a su hijo. Ella, que estaba en el trabajo, pidió que lo hicieran caminar a casa como castigo. Resignados, ambos niños llegaron a la entrada de la escuela para regresarse a sus respectivas casas. Pero Nathaniel no pareció estar para nada satisfecho con cómo resultaron las cosas. Se trató del peor momento en un perfecto historial académico que desde que se enteró de la enfermedad de su madre ya estaba en proceso de degradación. Se preguntó si le extenderían el castigo hasta después de las vacaciones y si tendría oportunidad de despedirse de sus amigos y de su novia. Los sentimientos y los pensamientos se confundieron en su cabeza y pecho. No supo si fue frustración lo que sintió o una rabia hacia el consejero que lo castigó. Las cosas no estuvieron muy claras, pero eso no evitó que le dijera a su compañero que tenía planeado regresar a la escuela y dispararle al consejero. Además, le adelantó que aparecería en todas las noticias. Entonces emprendió el regreso a casa. En el camino, un repartidor de pizzas le dio un aventón hasta su departamento. Al llegar, se fue a su habitación y abrió el armario. Agarró la pistola y la cargó con las balas para luego ocultarla en el bolsillo del pantalón. Se subió a su bicicleta y se dirigió a gran velocidad a la escuela. Evadió a un oficial de policía del campus que lo vio pasar por el carril para bomberos y al llegar a la puerta se bajó. Adentro, empezó a buscar a la niña a la que le dio las flores. Eran alrededor de las 3:25 de la tarde, por lo que Nathaniel supo que estaba en el aula 301 en la clase de Barry. El joven abrió la puerta con la pistola todavía en el bolsillo. El docente se acercó a él para cortarle el paso y ver qué ocurría, puesto que era horario de clases. Nathaniel le pidió ver a Dinora, pero Barry no se lo permitió. El joven insistió e incluso trató de pasarle por un lado al docente, pero este no cedió.
El hombre rió mientras esto pasó, quizá como respuesta a la ocurrencia del alumno, sumada a su seriedad y nerviosismo. El joven interpretó esta reacción como una burla y sintió una furia que lo llevó a apuntar al profesor con el arma. Barry le exigió que la guardara, pero Nathaniel levantó la pistola hasta que el cañón quedó apuntándole directamente a la cara al hombre y, sin mediar más palabras, accionó el gatillo. La detonación aturdió a los alumnos, quienes siguieron en sus asientos. Barry cayó inmediatamente, al tiempo que los jóvenes gritaron al ver cómo su profesor se desplomó en el pasillo en un charco de sangre. La bala le impactó en la frente, justo entre los ojos, y lo mató al instante. Barry tuvo 35 años al momento de su muerte. La entrada de Nathaniel y el momento en que le disparó a Barry quedaron registrados por las cámaras de seguridad del pasillo del colegio. También capturaron el momento en que los compañeros del atacante salieron corriendo del aula, gritando que mató al señor Grunau. Nathaniel también salió corriendo de la escena. En cierto punto, se topó con John James, maestro de matemáticas, que en ese momento salió de un aula alarmado por la detonación. El joven le apuntó con la pistola, ante lo cual el docente levantó las manos y se regresó al aula. Nathaniel continuó su huida y llegó hasta la calle. Se llevaron su bicicleta, por lo que atravesó el campus a pie y saltó un enrejado a la calle, donde vio una patrulla de policía. El vehículo fue conducido por un oficial a quien Nathaniel conoció. Ya ante la patrulla, el joven se arrodilló en la calle y confesó haberle disparado a Barry. El oficial le preguntó por qué cometió tal estupidez, a lo que Nathaniel solo respondió que no sabía. Tras la aprehensión del tirador y el interrogatorio al que fue sometido, los investigadores le confirmaron a Nathaniel y a su madre que Barry murió como consecuencia del disparo, hecho que pareció provocar una fuerte reacción emocional en el joven, quien comenzó a llorar. Esta vez, cuando le pidieron que explicara sus motivos para tomar una pistola y disparar, él dijo que estuvo muy enojado porque nunca antes lo habían suspendido. Añadió que se sintió tan decepcionado consigo mismo que quiso lanzarse al lago y ahogarse. El funeral de Barry tuvo lugar 4 días después del homicidio, en la Iglesia Metodista Unida del Buen Pastor, no muy lejos de Lake Worth. Cientos de personas, incluidos muchos estudiantes de 7º grado, que fueron alumnos del difunto maestro, asistieron al servicio. La viuda de Barry, Pam, se mostró muy reservada después del trágico hecho y evitó hablar con los medios de comunicación. Sin embargo, en otoño del 2000, accedió a dar una entrevista a la revista Rolling Stone, en la que habló de su deseo de que Nathaniel recibiera un severo castigo. Dijo que el adolescente eligió la maldad. En medio del largo proceso de luto que siguió, tanto para Pam como para el resto de sus amigos, seres queridos, alumnos y colegas, en mayo de 2001 dio inicio el juicio de Nathaniel, quien fue acusado de asesinato en primer grado y agresión agravada con un arma de fuego. Un tribunal determinó que la gravedad del caso ameritó que el adolescente de 13 años fuera juzgado como un adulto, lo que lo puso en peligro de ser condenado obligatoriamente a prisión de por vida bajo las leyes locales. Para la fiscalía, hubo varios elementos probatorios de que Nathaniel actuó deliberadamente. En particular, el hecho de que después de ser suspendidos el 26 de mayo del 2000, él le dijo a su compañera que le dispararía al consejero Hines. Eso fue visto como una muestra de acción deliberada. Encima, el que después fue a su casa para buscar y cargar el arma y regresó a la escuela, indicó también que tuvo toda la intención de cumplir su promesa de cometer un acto digno de aparecer en las noticias. Incluso la supuesta lista de objetivos de la que les habló a sus amigos indicó, para la acusación,
que el joven tuvo en mente desde hace mucho tiempo terminar con la vida de alguien. El argumento de la defensa constó de dos partes. Por un lado, sostuvo que Nathaniel era un niño con problemas que lo sobrecogían, no solo en lo inmediato por la suspensión de la escuela, sino también en el ámbito familiar. Esta explicación vino corroborada por un psicólogo infantil, quien declaró que en este contexto, la negativa de Barry de permitir al joven ver a su interés romántico lo alteró mucho y que por lo tanto, en palabras del experto, para Nathaniel no importó quién fue la víctima. Cabe mencionar que en declaraciones en el juzgado, el acusado negó haber tenido grandes problemas en su vida cuando le disparó a Barry. La segunda parte del argumento de la defensa fue que el acusado no disparó intencionalmente, sino que accionó el gatillo sin querer. Aunque tuvo el dedo posado sobre el mismo cuando le apuntó a Barry, creyó que el seguro de la pistola estaba puesto. Para criticar la explicación de la defensa, la fiscalía recurrió a la declaración de un experto en armas de fuego del FBI, quien explicó que la pistola usada para cometer el crimen estaba en buenas condiciones y que solo detonó por haber sido accionada intencionalmente. En esta misma línea, a petición del fiscal Mark Sinner, quien lo interrogó, Nathaniel hizo una demostración en el estrado de cómo sostuvo el arma al momento del disparo. El joven no supo cómo demostrarle al fiscal que accionó el gatillo accidentalmente. Durante sus declaraciones y en el resto del juicio, el imputado mantuvo una actitud muy neutral. A diferencia de su abogado defensor, Robert Odell, quien a veces se mostró exasperado o abrazó y se apoyó de su cliente de manera casi afectuosa. El joven no fue muy expresivo. Para la acusación, esa actitud de Nathaniel fue una muestra de psicopatía o falta de remordimiento por sus actos, compatible con la premeditación. Sin embargo, psicólogos de la defensa interpretaron su comportamiento como resultado de los abusos sufridos en su infancia, por los cuales aprendió a guardarse sus emociones. Los expertos también explicaron que su comportamiento el día del homicidio fue compatible con la manera en que los adolescentes de su edad actúan sin prestar atención ni pensar en las posibles consecuencias de sus actos. En todo caso, quedó claro que el arranque violento de Nathaniel, quien hasta ese día fue un joven muy tranquilo y apreciado, tomó por sorpresa a todos los miembros de la comunidad educativa de la escuela media Lake Worth. Así se evidenció en las declaraciones de 22 de sus compañeros, así como de docentes y otros miembros de la comunidad. Finalmente, el 16 de mayo de 2001, casi un año después de la trágica muerte de Barry, tras 16 horas de deliberación, el jurado conformado por 9 mujeres y 3 hombres encontró a Nathaniel Brasil culpable de asesinato en segundo grado con un arma de fuego. Los miembros del jurado consideraron que el joven no tuvo el tiempo de reflexión previa necesario para un veredicto de asesinato en primer grado. Sin embargo, no concordaron con que fue un accidente, como sostuvo la defensa. También lo encontraron culpable de agresión con arma de fuego por amenazar al docente con el que se topó en el pasillo mientras escapó. La reacción de la viuda y la madre de la víctima fueron tan comedidas como las del acusado, quien se limitó a decirle a su abogado que no estuvo tan mal, tras lo cual se retiró solo a una habitación a llorar. Tenía 14 años cuando se dio el veredicto. La familia de Barry estuvo muy decepcionada con la decisión. Así lo expresó su hermano Kurt, quien le dijo a Court TV que pensó que el jurado debió haber estado viendo un juicio distinto. 2 meses después, el 27 de julio de 2001, se dio la audiencia de sentencia. Robert, el abogado defensor, pidió 25 años de cárcel, apenas 4 más que el mínimo correspondiente al crimen cometido. El letrado alegó que tratándose de un niño, no merecía una pena de prisión perpetua. La fiscalía, por su parte, trató de convencer al juez de que Nathaniel careció de todo remordimiento,
con el fin de que se le aplicara la máxima pena. Según declaraciones de policías en la cárcel donde lo mantuvieron, si bien Nathaniel se presentó tranquilo en el juzgado, en su celda se soltó y habló en broma sobre matar a miembros del jurado. Si en algo estuvieron de acuerdo la defensa y la fiscalía, fue en que el joven careció de la supervisión necesaria para detectar las señales de alarma y evitar lo sucedido. La propia madre de Nathaniel, Polly, asumió públicamente su responsabilidad por la tragedia durante su declaración el último día del juicio. Entre sollozos, le pidió al juez que tuviera clemencia con su hijo, aunque reconoció el mal que cometió y la necesidad de que se lo castigara. Mientras tanto, buena parte de los familiares y amigos de Barry le pidieron al juez que le aplicara al acusado la máxima condena posible. La excepción fue su viuda, Pam, quien dijo que no se sintió en la capacidad de recomendar una condena. Sobre esto, dijo que no supo cuál era el costo que Nathaniel debería pagar por arrebatarle la vida a Barry. Sin embargo, expresó su deseo de que en el futuro ningún otro esposo, padre y maestro pudiera ser sacrificado en un momento de enojo y locura. Nathaniel, por su parte, dijo en su declaración que se arrepintió por lo que hizo y que no podía expresar con palabras lo que lo lamentaba. Agregó que al recordar ese día, deseaba que no hubiera ocurrido y traer de vuelta a Barry, pues sin importar lo que los demás pensaron, nunca quiso hacerle daño. Una vez que escuchó todas estas declaraciones, el juez Richard Wennett decidió condenar a Nathaniel a 28 años de correccional juvenil y prisión de adultos, seguidos de 7 años de libertad condicional por el crimen de asesinato en segundo grado, y 3 años de encierro concurrentes por el de agresión agravada con arma de fuego. 2 años después, un tribunal de apelaciones sostuvo esta sentencia. El juicio fue muy controvertido, en especial por la decisión inicial de juzgar a Nathaniel como a un adulto, cosa que pasó recientemente en Florida con el caso de otro joven, Lionel Tate, acusado de asesinato. Las discusiones públicas tuvieron que ver con las leyes en asuntos criminales de Florida, en las que se permitían estos tipos de juicios. A raíz de ambos casos, la organización no gubernamental Amnistía Internacional le pidió al gobernador que cambiara tal legislación. Después de conocerse el veredicto, el estado de Florida sancionó la ley Barry-Grunow, que incluyó a los docentes en la misma categoría que protegía a oficiales de policía y bomberos, en lo que respecta a las indemnizaciones para sus familias en caso de resultar víctimas de homicidio mientras realizan sus labores. Pam hizo una serie de demandas legales, entre ellas una en contra del abuelo adoptivo de Nathaniel, el dueño del arma usada, así como contra la junta escolar del condado de Palm Beach y la tienda de empeño donde se vendió el arma al amigo del abuelo de Nathaniel. Estas demandas fueron resueltas con acuerdos extrajudiciales. La que sí llegó a tribunales fue la demanda de Pam en contra de la corporación Valor, que manufacturó el arma. Aunque el jurado decidió que la empresa debía indemnizar a la viuda por negligencia, al haber sabido que sus pequeñas armas eran proclives a ser utilizadas de manera ilegítima, el tribunal en sí rechazó el veredicto. La decisión fue apoyada por un tribunal de apelaciones. La madre y los hermanos de Nathaniel lo visitaron varias veces durante su encierro, pero en 2008, Polly falleció por el cáncer de mama. Para entonces, el convicto aprobó un examen equivalente al título de escuela preparatoria y poco después obtuvo un certificado como asistente legal. En la cárcel avanzó tanto como pudo en sus estudios de Derecho, que planea continuar en 2028, año en que está estipulada su liberación. Dentro de prisión, ha usado sus conocimientos legales para ayudar a otros reclusos e incluso ha presentado demandas civiles contra las autoridades de las penitenciarías donde estuvo, por presuntas transferencias injustas y encierros en confinamiento solitario, hechos supuestamente como castigos por una demanda anterior.
Al final, sus denuncias fueron mayoritariamente desestimadas. Nathaniel dijo en entrevistas hechas en la cárcel que opina que su sentencia fue muy severa en vista de que era apenas un niño cuando le disparó a Barry. Asimismo, manifestó que espera reincorporarse a la sociedad y hacer una contribución positiva tras finalizar su condena. A raíz del homicidio de Barry, un docente tan querido en su comunidad, a lo largo de los años, se han llevado a cabo distintas iniciativas conmemorativas. En 2001, la Universidad Atlántica de Florida, en la que se graduó en 1987, le dedicó un jardín. En la inauguración, Pam dijo que los seres queridos por quienes hacemos duelos siguen entre nosotros. También expresó que se puede convertir a lo malo en bueno cuando nos lo proponemos. Este principio ha guiado las acciones de quienes han querido perpetuar el espíritu caritativo de Barry. Un grupo de amigos suyos instauraron una maratón anual de 5 kilómetros, así como torneos de golf, con el fin de recaudar fondos para becas en nombre del desaparecido profesor. Los beneficiados han sido alumnos de secundaria, en especial aquellos que quieran seguir los pasos de Barry y hacer una carrera en educación. La cancha de baloncesto de la escuela Media de Lake fue bautizada con su nombre y se puso un cuadro suyo sobre las gradas y es visitado por los jugadores antes de cada partido. Toda tragedia, sea o no tan sorpresiva como la que terminó con la vida de Barry, deja una marca imborrable en las vidas de sus allegados y seres queridos. No se puede revertir el pasado, pero sí es posible fomentar un mejor futuro en el que a la tristeza y al duelo se le sume la alegría y la esperanza, y en el que las causas del dolor no se sigan expandiendo. Ese es el mundo que los amigos de Barry Grunow desean hacer realidad, y por el que el propio Barry habría seguido luchando de haber tenido la oportunidad. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.